a ser el impacto, sobre todo en los productos que se venden? Hay muchas empresas que tienen como principal mercado Estados Unidos, así que todavía quedan unos días para que entre en vigencia esta medida anunciada por el presidente estadounidense, pero definitivamente hay que irnos preparando. José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, nos acompaña en esta parte del programa. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, Trump dice que aplica esa medida para poder incentivar un poco la producción estadounidense, ¿no? Esa es un poco la lógica de él, pero ¿cómo se va a aplicar? O sea, ¿cuál es el sentido? Bueno, en principio está planteando una escala de aranceles distintas a los países en función a la balanza comercial bilateral, o sea, entre cada país, lo que no es entendible porque en casos como en el Perú, ya en el cual la balanza comercial es favorable para Estados Unidos, se nos plantee un 10%. Ahora, lo que vemos es que en principio es un 10% en la escala mínima. Sí, o sea, entonces, pero no le hemos pasado tan mal. digamos que esta imposición de aranceles no nos pone en desventaja respecto a ningún país. O sea, no perdemos competitividad a la hora de competir. Lo que sí va a encarecer el producto al consumidor final. Esto en el cortísimo plazo lo que va a generar es una inflación dentro de los Estados Unidos. Es decir, quien va a pagar el costo, el precio, va a ser el mismo norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que dice Trump? Que es un tema de reciprocidad. O sea, de alguna manera, él siente, cree que a lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha venido perdiendo competitividad, su balanza comercial se ha venido deteriorando y que muchos puestos de trabajo en los últimos 27 años, dice en el informe de la Casa Blanca, que han perdido cerca de 5 millones de puestos de trabajo en el área de manufactura. Y ellos hacen mucho énfasis en manufactura, más que en agricultura. Dicen que por un tema de seguridad nacional es que están tomando esta medida. De acuerdo. Por eso es que, digamos, dejan un poco de lado también el TLC firmado con Perú, amparándose en esa cláusula que les permite, digamos, dejar de lado ese acuerdo por un tema de seguridad nacional. Por eso es que aplican estos aranceles. Pero a ver, ¿cómo se va a sentir esto en la práctica? Nosotros exportamos cobre, productos textiles a Estados Unidos en gran medida y también productos de agro. Cobre entiendo que no está sujeto a los aranceles, pero con los otros mercados, ¿cuál podría ser, digamos, el resultado? Es difícil prever qué es lo que va a suceder inmediatamente, pero lo importante es que no hemos perdido competitividad contra los demás países que de alguna manera estamos peleando por el mercado norteamericano o compitiendo por el mercado norteamericano. Lo que sí, en un momento inicial, los productores locales van a ser más competitivos porque van a tener una ventaja del 10%. Claro. Pero nosotros no competimos tanto con el local. Nosotros producimos en todo lo que es agro. Nosotros somos hemisferio sur, ellos son hemisferio norte, entonces nuestra producción no afecta la producción norteamericana. Nuestros arándanos no afectan los arándanos de los Estados Unidos porque salen en temporadas distintas. De acuerdo. Lo mismo sucede con cualquier fruta o verdura. De acuerdo. Por ese lado, entonces, digamos, tranquilos. Y lo que escuchaba también es que por el lado textil, quienes llevan a Estados Unidos, por ejemplo, prendas, podían en tal caso tener cierta ventaja, porque competidores como India, Pakistán, China, Donald Trump les ha puesto aranceles mucho más elevados, lo que podría ser que nosotros, digamos, saquemos cierta ventaja de eso. Es cierto. Si uno se pone a pensar, Perú es el que tiene la escala más baja de aranceles. Son 180 países, más de 180 países, a los cuales se les ha puesto distintas escalas arancelarias. Lo que también habla el informe de la Casa Blanca es que por motivos arancelarios y no arancelarios, o sea, y comienzan a detallar países en los que se ve como
Por ejemplo, para automóviles, Estados Unidos grava con 2,5% la importación de automóviles, y hay países como la India que le pone, no me acuerdo si es 50 o 70% de aranceles. Entonces dicen, oye, importamos carros de otros países, pero no podemos exportar. Igual, los carros norteamericanos no pueden ser exportados a Europa, pero sí importamos un montón de carros europeos. ¿Ya? Pero además, repito lo que dije antes, también hay barreras para arancelarias. Cuando uno piensa en el comercio siempre dice el arancel, el arancel. No, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuando negocia un tratado de libre comercio, no solamente se preocupa por el tema arancelario, sino por todas las demás barreras que hay. Por ejemplo, para exportar paltas a Estados Unidos, ya están las medidas fitosanitarias. Entonces hay un montón de procedimientos que nos comprometemos como país para poder exportar, porque lo que no quiere Estados Unidos es que le entren plagas a su país. De acuerdo. Entonces, muchas veces los países generan barreras para arancelarias para evitar que ingrese los productos peruanos a su destino. De acuerdo. ¿Y cómo ha tomado esta decisión más o menos el empresariado? ¿Hay cierto temor? ¿Cómo toman esta medida? Yo creo que hoy, digamos, está muy reciente la medida. Todavía no está claro si es que es una medida, como ya sucedió anteriormente, para sentarse a negociar. Sí. Esta medida entra en rigor en 2 días, o sea, el 5 de abril. Pero muchas personas piensan, bueno, le puso a Canadá, a México aranceles, después las quitó y se sentó a negociar. A Petro le puso, ¿se acuerdan cuando aranceles, claro, estuvo ebrio el señor Petro y mandó un tuit y de ahí Trump contestó, inmediatamente reculó el señor Petro y Trump retiró los aranceles. Entonces, estamos viendo si es un tire de afloja, ya, pero estoy seguro que cuando se analice ya detalladamente país por país y seguramente venga alguna delegación de los Estados Unidos, van a decir sí, Perú es, porque ellos hablan también de si es que somos como una especie de país amigo. Perú es un país amigo de los Estados Unidos y de alguna manera Estados Unidos se ha visto beneficiado por el comercio entre Estados Unidos y Perú. De acuerdo. Espérenme unos minutos, tengo que hacer una pausa, regresamos para seguir hablando sobre este tema. El gobierno peruano debería sentarse a negociar con Estados Unidos, los empresarios peruanos deberían comenzar a mirar otros mercados, de pronto más hacia Asia. Con eso y más, regresamos en 2025. Muy bien, seguimos conversando con José Luis Silva Martínot respecto a la decisión que tomó Donald Trump de incrementar 10% aranceles a productos peruanos que ingresen a su país, que entrará en vigencia a partir del 5 de abril. ¿Cree que el gobierno debería sentarse a negociar con Donald Trump, aprovechar, digamos, esta ventana que aún tiene antes de que entre en vigencia? De todas maneras, no creo que en estos 2 días pueda sentarse a negociar, porque empezando son 180 países, no creo que haya equipo para poder negociar en paralelo con 180 países. En algunos casos hay bloques como la Unión Europea que de alguna manera agrupa a ciertos países, pero de todas maneras tenemos que negociar. Hay gente que ha salido a decir, hay que retaliar. No. Nosotros somos algo más pequeño que una pulga para la economía norteamericana. Entonces, si nosotros retaliamos, ni siquiera se van a enterar. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es negociar como se ha hecho. El equipo Mincetur tiene un equipo de lujo que tiene muchísima experiencia negociando. Se han negociado más de 20 tratados internacionales. Han negociado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo personalmente lo he visto porque a mí me tocó negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿ya? Y tenemos, repito, profesionales de primera en Mincetur, ¿ya? Y hay que confiar en que Mincetur, con el apoyo de los distintos ministerios, porque Mincetur de alguna manera canaliza el esfuerzo de muchos ministerios, porque para temas de agricultura
va de la mano con el MIDIS. Para temas de pesquería va de la mano con el Ministerio de la Producción. Perdón, para agricultura con Minagro, o sea, el Ministerio de Agricultura, y para lo que es pesca con Produce. Y así con otros ministerios. Y también trabaja muy cercano con Cancillería, que tiene en estos momentos a un ex ministro del Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, en la embajada en Washington. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en los profesionales que tenemos a cargo, pero esta medida no nos pone en desventaja a otros países. Es importante. ¿Nos incomoda? Ajá. Nos incomoda, pero seguimos en la lucha. De acuerdo. Y sabíamos que podía venir, ¿no? Ya Donald Trump lo había anunciado, ya lo venía implementando con otros países, sabíamos que esto podía llegar. Insisto, no nos está afectando tanto como a otras economías cuyos porcentajes son mucho más elevados, pero la incertidumbre de cierta manera todavía continúa porque no sabemos por cuánto tiempo, por ejemplo, va a aplicarse. ¿Va a ser una medida temporal o de pronto va a ser una medida permanente, digamos? Porque en función a eso también los empresarios se organizan, ¿no? Bueno, sí. En realidad yo no creo que sea una medida que pueda ser permanente en el tiempo, porque es una tendencia con lo que ha venido sucediendo en el mundo. O sea, en el mundo los aranceles han ido bajando y eso de alguna manera ha permitido que el comercio mundial crezca. Yo personalmente creo que es una medida que ha tomado el presidente para sentarse a negociar. Creo que hemos sido de alguna manera afectados, como dicen en la guerra, por fuego amigo. Ya en realidad las balas iban para otros y nos ha caído de relancina a nosotros ese 10%. En realidad a Estados Unidos le interesa China, la Unión Europea, México, Canadá, y con ellos son los que se van a sentar realmente a conversar y después el resto estaremos mirando y veremos cómo poco a poco se vuelve a la normalidad. De acuerdo, porque estas economías además tienen un alto porcentaje, ¿no? en el mercado estadounidense, representa un número importante de su PBI. En nuestro caso no es así. Así es. ¿No? Estados Unidos tiene balanza súper negativa. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de manera deficitaria contra esos países. ¿Nos convendría en tal caso empezar a mirar otros mercados? Bueno, permanentemente el empresario está buscando otros mercados. O sea, estamos hablando que Perú ha crecido y viene creciendo todos los años. Hemos batido récord en el año 2024. He escuchado que el objetivo es llegar a los 100.000 millones de dólares, lo cual sería un número espectacular en exportaciones. Hoy día estamos viviendo una digamos, tendencia muy positiva en el tema de minerales. Hemos visto cómo nuestras exportaciones del sector agro han crecido y eso es gracias, y eso es importante entender, eso es gracias al esfuerzo de los empresarios que están invirtiendo en el Perú. Y me da mucho gusto poder decirle al mundo que somos un país estable, un país con una de las economías más fuertes, pero que no hayan tendencias anti-inversión como hay lamentablemente a veces. De acuerdo. Gracias por habernos acompañado esta noche, muy gentil por haber estado aquí. Llegamos al final.